Cor TV, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¿Quieres aprender a documentar la vida de la Costa Chica en imágenes en movimiento? Entonces, quédate. Aquí hablaremos del trabajo de las y los directores oaxaqueños. Ya que el cine se vive, se analiza y se siente. Acompáñanos. Porque Claqueta ¡Ya comienza! En pantalla. En esta emisión de Claqueta hablaremos del cortometraje No Somos Diablas, del director Balam Toscano. Balam Toscano es un cineasta afrodescendiente, documentalista, productor, fotógrafo y docente, originario de la Costa Chica de Oaxaca. Estudió la licenciatura en cinematografía con especialidad en dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su trabajo se centra en la memoria, la identidad, el territorio y los procesos comunitarios de creación audiovisual. Con especial atención a las experiencias de comunidades afrodescendientes e indígenas de México y América Latina. Hablamos de un cineasta que forma parte de una generación de realizadores muy preocupados por el quehacer fílmico desde comunidades poco visibilizadas y también de reflejar los estigmas culturales que aún les afectan. Y el día de hoy vamos a hablar de No Somos Diablas, una película de Balam que justamente habla de un grupo de niñas en la Costa Chica que están a punto de despedirse de dos de ellas. Vamos a ver cómo el baile y la despedida las atraviesa. En No Somos Diablas, la cinta más reciente de Balam, que además está en un proceso ya casi de finalización, pues vemos una historia que no solo a él le compete como un observador de su comunidad en el Ciruelo, que forma parte de Pinotepa Nacional en la Costa Chica de Oaxaca, sino que además le lleva a retratar a un grupo de mujeres, de niñas que están a punto de ser mujeres, que están viviendo no solo los procesos de despedida que nos mencionas, Vidani, sino también una suerte de crecimiento, parte de un género pues que no ha sido tan tratado en el cine documental oaxaqueño. Hablamos del Coming of Age, un género que marca justamente el paso de la vida de las infancias hacia la adultez. Y este género cinematográfico, que en inglés tiene un término precioso, pero también en español se conoce como drama de iniciación, no solamente refleja cómo una infancia puede pasar a la adolescencia o también una adolescencia puede pasar a la adultez. Pero, ¿qué sucede cuando un cineasta como Balam se centra en una historia de este tipo y lo hace desde la afrodescendencia? Es algo insólito y es algo que es muy interesante de ver y también de reflexionar. Porque justamente ya no estamos hablando de únicamente personas en el mundo, sino personas que son parte de una comunidad bien específica, el Ciruelo en la Costa Chica oaxaqueña. Estamos hablando de las vivencias, del cómo se vive en el pueblo, del cómo se disfruta la música, el baile, la comunidad, y que al final del día dejar ese espacio representa un fuerte golpe no solamente de vida, de madurez y de, por supuesto, paso hacia nuevas experiencias, sino también una forma distinta de entender la vida. Ahora, Vidani, estás tocando algo bien interesante de esta película porque lo dijiste un poquito al inicio. Estamos frente a una cinta que como espectadores y espectadoras nos hace cuestionarnos sobre qué estamos viendo. Estamos viendo un documental, estamos viendo una película escrita de ficción y yo creo que aquí Balam hace un gran acierto en su carrera porque ya venía de mucha exploración en su cine, venía de Soyuyé, venía de Pequeños Zorros y aquí se centra en una historia, en la construcción de una historia en la que no entendemos muy bien si se trata de docu o de ficción, sino que se hibrida y esta es su propuesta, yo creo que más extrema, llevado con una práctica muy artesanal que es no solamente exitosa, sino que tú sientes que ya ni siquiera importa, que el género deja de ser una sustancia importante, sino que solamente quieres disfrutar lo que tienes en pantalla. Y esto que mencionas, Lucero, es fundamental porque al final del día se trata de algo que roza la frontera entre la ficción y el documental.
Y no sé si has escuchado esta frase, que es bellísima, que una historia entre más local sea, se vuelve más universal. Y justamente al ver la despedida de estas niñas del Ciruelo, de la Costa Chica oaxaqueña, y el cómo tienen que transitar por este proceso de duelo y de despedida, pues bueno, nos encontramos con una historia que nos toca a todos y a todas. Y esto es lo que queremos ver en el cine moderno, que nuestros cineastas se atrevan a explorar historias de donde ellos saben hacer, como es el documental en Oaxaca. Aquí hacemos mucho trabajo de campo en lo audiovisual y que lo lleven a una narrativa que sí puede ser escrita, pero que se teja de tal forma que no se sienta esa maestría. Y yo creo que aquí entra mucho en tela de juicio la forma en que él preparó a sus actrices, que todas están en la adolescencia, que todas están cambiando, que todas están creciendo, y lo que más surge en este grupo, que además son 8 niñas, o también ya los podemos llamar mujeres jóvenes, pues es la amistad y esos lazos de cariño que se viven desde su propia experiencia cultural, su experiencia de género, también las violencias que han atravesado y cómo estar en un espacio tan contenido como puede ser una película refleja historias quizás de su propia piel o de su propia historia familiar que se llevan a la ficción. Y es que retratar la intimidad también es una cosa bien interesante. Podemos ver en esta película a un grupo de niñas que se preparan para ir a un baile, el cómo se maquillan y todos esos rituales previos que existen justamente antes de salir a la calle. Y por el contrario también hay un contrapunto en el estar en el espacio público, en el convivir con la música, con el baile. Y todo esto yo quiero señalar que no se trata únicamente de este grupo de niñas o mujeres, como bien mencionas, en el Ciruelo, sino se trata del gozo que todos vivimos frente a la vida y frente a la música y por supuesto la nostalgia de la despedida. Y aquí es cuando conocemos la mirada autoral de Balam, porque si bien estamos hablando de lo que tú ya nos estás mencionando, hay una despedida, hay muchos otros fenómenos que están ocurriendo alrededor de estas mujeres. Es decir, es una comunidad que por falta de oportunidades, cuando las niñas dejan cierta etapa de su vida en los estudios, tienen que emigrar a Estados Unidos. Entonces aquí estamos hablando no solamente de chicas que están creciendo, que están madurando, que además tienen que dejar su lugar de origen, despedirse de su familia. Y el acto que es más doloroso en su experiencia es despedirse de sus amigas. A mí eso me llevó a las lágrimas porque me hizo pensar, cuando tú te vas de un lugar, te llevas a todas las personas que te acompañan, pero también tienes que ser consciente de que ya no vas a volver y que ya no vas a ser la misma. Y me parece fundamental señalar que también la forma es fondo, porque justamente hablar de la despedida, hablar de la nostalgia, Balam utiliza elementos técnicos como fotografía, sonido, para hacer que nosotros como espectadores podamos estar en este espacio etéreo en donde reconozcamos justamente este sentimiento nostálgico que nos lleva a sentirnos igual que estas chicas en medio de un baile, pero también en medio de una despedida. Ahora yo creo, Vidani, que tú estás llegando a un punto nuclear de esta cinta, porque Balam es tan hábil para tejer esta historia que toca tantos matices humanos y tantas fibras sensibles, pero nunca deja de ser una historia atravesada también por la afrodescendencia. Y aquí es cuando quiero que retomemos lo importante que es mostrar estas situaciones tan cotidianas como puede ser la preparación de estas mujeres previa al baile de los diablos, es decir, de uno de los emblemas más tradicionales y más característicos de esta región de Oaxaca, que comúnmente es bailado por hombres y que ellas están en una suerte de reconocimiento también de su género, de la forma en que ellas pueden cuestionar lo que se hace en su comunidad y que además, si hablamos de afrodescendencia, la escena de estar peinándose el cabello unas a otras es una, no sé, un leitmotiv precioso, poético, que nos lleva a las grandes precursoras de la defensa de los derechos humanos de las mujeres que viven este tipo de descendencias culturales y que también se viven en Oaxaca y que eso se tiene que decir. Y el título de esta obra, No somos diablas, también es importantísimo porque juega justamente con esta lógica de los diablos de esta comunidad, pero también hace alusión al cómo se desenvuelven y cómo viven estas niñas. En la toma inicial en la que podemos ver a estas chicas que van en motocicleta y vemos de fondo el atardecer, pues bueno, estamos hablando de fotografía preciosa, estamos hablando de una forma de vida también muy intensa y que por supuesto nosotros como espectadores vamos a ver una película muy interesante que nos va a tocar justamente y que la encomienda No somos diablas estará presente a lo largo de toda la cinta. Cuando hablamos de vocación, yo creo que el cine moderno se nutre de eso porque la vocación no solamente va al pasado, la vocación también es de un tiempo presente y de un tiempo futuro. Y es decir, perder todo lo que es ese territorio, todos los rasgos identitarios, pues sí es un duelo grandísimo, pero cuando eso sucede enfrente de una fiesta, de un carnaval,
tú llegas a sentir que, híjole, ser mujer, ser latina, ser afromexicana, tiene mucho que ver con todo lo que bailas, con todo lo que sientes y está en el cuerpo, y está con quien lo compartes, con quien lo convives, y si es con otras mujeres que te entienden, aquí es donde cobra sentido la vocación, la pérdida y también la forma en que ellas mismas ven a sus otras amigas. Te das cuenta que en estas situaciones de entrevista, lo que hace el director es preguntarles, bueno, ¿y tú qué es lo que más vas a extrañar de la protagonista o de tu amiga íntima? Ellas empiezan a decir palabras bellísimas como, es que es guapísima, es que tiene un cuerpo sensual, es que la quiero muchísimo. Eso solamente te habla de amor, te habla de feminismo, pero desde una mirada súper poética en el cine y además construida por una mirada masculina. A mí eso me pareció interesantísimo. Notamos a un director bastante nutrido, bastante informado y que además hace desde el respeto una investigación sobre temas que son muy difíciles de trabajar, porque estamos en tiempos en los que hablar de temas que no te competen puede ser un grave error y solamente yo creo que lo tienes que hacer con justicia, con dignidad y más, si tú mismo lo vives desde tu infancia, desde tu historia familiar y te atreves a llevarlo al cine, donde no hay cintas tan comunes en nuestra filmografía nacional que tocan este tipo de historias y de miradas. Yo creo que lo que está en el fondo de lo que comentas, Lucero, y corrígeme si me equivoco, es el posicionamiento político, ¿no? Al final del día, tomar un posicionamiento político frente a la cámara y detrás de la cámara es justamente dar una mirada del mundo, yéndonos más específicamente a la Costa Chica, espacios que en el cine regularmente no se ven. Y yo creo que la apuesta política de Balam es justamente la gran estrategia que tiene para su cine. Exactamente, y si queremos ser muy exquisitos al analizar esta representación fílmica, podemos decir que uno de sus grandes aciertos es que preparó a sus actrices de tal forma, no solo en el baile, en el conocimiento de su territorio corporal, en el conocimiento de la otra, sino que se construyó una confianza que es palpable en su película, que ellas mismas encarnan las historias, encarnan a las mujeres que están representando y que además sí dan un discurso bastante fuerte al decir, no somos diablas, es decir, somos una generación distinta que hace las cosas sí que nos corresponden, sí que vienen con nosotros desde el nacimiento, pero podemos hacerlas de una forma completamente distinta y podemos buscar la libertad. Gracias, Balam. Es, sin lugar a dudas, una gran película, es por supuesto una evocación, todo un viaje y es una forma muy bella de reconocer las diferentes historias, las diferentes personas y los diferentes paisajes que tenemos en el cine oaxaqueño. Si desean formar parte de esta comunidad cinéfila que en este episodio viajó a la Costa Chica de la mano de Balam Toscano, sigan las redes sociales de La Cor TV que están apareciendo en pantalla. Si quieres contactarnos, síguenos en las redes sociales oficiales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. X, @CorTV. Facebook, CorTV. YouTube, CorTV Oaxaca. Instagram, @CorTV_Wax. Rompiendo el hielo. en el cortometraje No Somos Diablas, Balam Toscano nos presenta una historia de duelo, de crecimiento, de juventud, todo esto en un territorio que él conoce perfectamente. Estamos hablando de una película documental que sin lugar a dudas nos toca el corazón porque hablamos de un grupo de chicas que se despiden de su comunidad y están atravesadas por el baile y la nostalgia. Por eso es que encontramos en él a un director bastante empático y sensible con temas que vienen desde su propio origen, pero que se atreve a cuestionar desde la cinematografía. Y el día de hoy tenemos el honor, un invitado de lujo, Balam Toscano, presente aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Balam. Hola, muchas gracias por la invitación y pues a gusto, feliz de compartir historias de la Costa Chica de Oaxaca. Bueno, Balam, ¿qué te parece si para empezar te proponemos una dinámica? A ver. Vamos a decirte una palabra y tú nos respondes con lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Listísimo. La palabra memoria. Sería familia y cine. La palabra territorio. Pero responsabilidad y una vez más familia. Ahora, la palabra comunidad. Una vez más familia, responsabilidad y cine, una vez más. Afrodescendencia. Creo que estoy arraigado a la palabra familia. Sería familia y cine, una vez más. Y por último, Costa Chica. Costa Chica es felicidad, migración, ternura y responsabilidad. Y ahora empezamos a conocer un poco sobre temas que a ti te preocupan y te interesan como ser humano.
Si saltamos al origen, para ti, ¿quién es Balam Toscano? Bueno, creo que soy una persona, sí, muy arraigada a mi tierra. Creo que yo quiero seguir haciendo cine allá. Creo que tengo una responsabilidad a partir de tomar la decisión de estudiar en una escuela de cine. Saber desde la primera vez que me preguntaron en la entrevista qué quería hacer o por qué estaba así, me dijeron, ¿qué es la palabra territorio? Respondí lo mismo, y eso fue hace 6, 7 años, familia, y creo que eso remarca toda esa responsabilidad que tenemos que con año hay que estar peleando. Por ejemplo, el año pasado hubo un huracán que de alguna forma u otra atentó hacia nuestra memoria, entonces aún más con la película No Somos Diablas, que también fue atravesada, que se cayó el proyecto, aún más con más responsabilidad que tratamos de, pues sí, recuperar esas memorias o preservar esas memorias, ¿no? A partir del cine y de la fotografía. Con lo que nos dices, yo podría decir justamente que estamos hablando de una carrera de obstáculos, ¿no? Hacer cine pareciera que tiene que ver con una carrera de obstáculos. ¿Cómo nació el gusto por el cine? Somos rancherías allá, no son pueblos de más de 30, 40 personas y las casas están muy separadas unos de otros. Entonces, la persona que viajaba a la ciudad era la persona que regresaba después de ir al cine a contarnos las películas. O sea, en mis tiempos era, no sé, películas blockbusters como Spider-Man, Harry Potter y todo eso. Pero mi padre lo que hacía era contarnos las historias sin mostrarnos nada más y uno ya se las imaginaba. Entonces entró toda esta parte del cine a partir de una imagen creada a partir de la oralidad. Y creo que eso es mucho de lo que trato de recuperar ahora con lo que estamos haciendo. Con Pequeños Zorros, con Amare, con Yuyé, en este caso con No Somos Diablas, es a partir de lo que ellas hablan también. Y cuando hablas de oralidad, tocas un concepto maravilloso de la narrativa. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Balam, ¿dónde encontraste tu voz? ¿Y por qué se acercó al cine como autor? Bueno, yo creo que es una voz muy trabajada a lo largo de toda una vida. Yo creo que no tuve el privilegio de poder estudiar cine joven, o sea, literal salir de la prepa a estudiar comunicación, estudiar cine, no es una posibilidad por los retos económicos que se tienen en las comunidades afrodescendientes en este caso. De entrada es complejo estudiar una carrera, entonces yo creo que de mis 20 a mis 26 años lo que hice fue estudiar, pero también trabajar mucho. Trabajar en lo que se podía y en lo mismo tiempo leer. Creo que la lectura, que es algo que se me fomentó desde muy niño, es lo que me ha mantenido como en un rumbo de la narración, de las historias, de la oralidad, ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente ese fue mi primer acercamiento al cine y la experiencia misma del cine antes del cine. Me parece muy relevante esto que mencionas, Balam, porque justamente el estudiar cine es como adelantar algunos pasos, ¿no? Pero lo que comentas de trabajar antes también da mucha luz sobre cómo es el quehacer cinematográfico. En tu caso, ¿cómo fue dirigir por primera vez? Bueno, la dirección es algo que, bueno, yo quería, o bueno, sigo siendo fotógrafo, cinefotógrafo. La dirección yo creo que es una necesidad. O sea, cuando eres fotógrafo o cinefotógrafo, de alguna forma u otra estás al servicio de otra persona. No siempre, hay excepciones. Si quería seguir contando historias, tenía que ser director, tenía que dirigir las propias historias, coescribirlas en algún momento, escribirlas por mi parte, en el caso de Amare, en el caso de Yuyé. Pero creo que de ahí nació la experiencia y dirigir es una necesidad de poder revelar al espectador, a los espectadores, historias que no se cuentan. Y si seguimos con esta línea sobre la realización, ¿qué sucede en ti, pues como artista, como individuo, cuando tienes la oportunidad de grabar y de producir en tu lugar de origen? Bueno, creo que lo principal son los retos, siempre hay retos, porque una vez más no hay industria costeña, de por sí la industria en Oaxaca es compleja. A veces está más centrada en algunos lugares, hay más oportunidades, hay pocos cineastas en la Costa Chica y si lo estamos un poco alejados. Vivir cerca del mar complejiza muchísimas cosas, de la humedad hasta el cambio climático. Como ustedes saben, es reto tras reto tras reto, hasta que por fin ya se está exhibida, como que uno ya suelta un poco, ¿no? Porque ya sabes que de ella la obra se comparte y ya es de todos, ¿no? Claro, me parece muy relevante esto que mencionas porque justamente el cine existe hasta que el público lo mira, ¿no? Es decir, en ese momento es que suceden cosas. Por supuesto hay procesos previos, pero el cine se da en ese espacio compartido y mutuo. Pero quisiera entrar de lleno ahora al proyecto No Somos Diablas. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto?
Bueno, No Somos Diablas es una historia que contamos en la Costa Chica, en la comunidad del Ciruelo, sobre 8 mujeres afrodescendientes que están entre los 14 y 18 años, que están a punto de emigrar. Entonces, es parte de un ritual que puede iniciar a los 14, a los 18, pero es un ritual de despedida. Nació así como un interés de poder hablar de historias costeñas desde nosotros, dejar un poco lo folclore y dar un poco a lo que somos, sin tanto melodrama, sino mostrarnos. Ya verán en algún momento de la película y sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Y en este caso, como director, ¿qué nos cuentas de la experiencia de trabajar con mujeres adolescentes de tu región? Y además, ¿qué tipo de preparación de casting hubo? Bueno, híjole, trabajar con adolescentes costeñas es un gran reto. Cada una de ellas yo ya conocía. En el casting he trabajado mucho con un grupo de directoras de casting, que son 3 en este caso, que apoyaron muchísimo en el trabajo con ellas. Quitar el nerviosismo en frente a la cámara es un reto. Esta cosa de que sí de pajarear, de estar viendo a la cámara, hay que quitarlo en algunos momentos para que pueda haber una fluidez en la narrativa, y eso, pues mis compañeras que ya tenemos experiencia de proyectos anteriores lo saben hacer muy bien. En el contexto de que es una historia de mujeres, pues obviamente casi todo el crew es también de chicas, ¿no? En lo cual nos sentimos bastante cómodas en este caso, y la historia se refleja y se siente también esa feminidad, ¿no? Construida a partir de todo este apoyo del crew. Sabemos, y nos contabas un poquito detrás de cámaras, que has crecido con mujeres. En la comunidad existen como ciertos permisos también de cercanía, sí, porque son parte de una misma comunidad, pero hacer cine siempre es profundamente complejo. En este caso creo que ha fluido bastante bien, fluyó en todos momentos y hubo una unión muy fuerte. Yo creo que hay un parteaguas en la película que iba a ser antes del huracán Eric, que fue el 19 de junio de 2025, y un después del huracán Eric. Porque la película iba a ser otra historia, iba a ser montada de una forma diferente, significada de una forma diferente. Y después del huracán, todo el equipo que estuvo se transformó de alguna forma, y la historia misma también. Iba a ser una ficción, No Somos Diablas. Y pues como es el cine, pues el cine oaxaqueño, que es de adaptación. Entonces nos adaptamos, dijimos, bueno, vámonos y contemos la historia de migración, pero desde otro lado, ¿no? Creo que la resiliencia no se nota en la película, que pasó un huracán 2 meses antes. En la costa sí hay una cosa de todo pasa a través de la alegría. Entonces no se siente el paso de un huracán, se siente el paso de una alegría y se siente el paso de una ternura, que lo decías tú hace ratito, y también de mucha amistad entre estas niñas, que unas ya se fueron a Estados Unidos, otras están a punto de irse, unas se van a graduar, otras cambiaron de parecer al vernos nosotros como crew, de que pues sí se puede de alguna forma mantenerse en México y ya quieren estudiar, ¿no? Es lo bonito de hacer cine, ¿no? Que pueden cambiar cosas. Ahora, tú nos comentas emociones bien fuertes, ¿no? Como la resiliencia, como la adaptabilidad, pero también tomamos en cuenta que siempre hay un eje de afrodescendencia, sí, en tu discurso. ¿Cómo sientes que eso pues se contiene en tu película? ¿De qué manera te gusta? ¿Cómo se refleja? ¿Qué te hubiera gustado también agregar? ¿Qué reflexión tienes como director? Bueno, el cortometraje tiene la maravilla de poder jalar muchos temas, juntarlos y contarlo en 25 minutos, ¿no? Hay poco de todo. Está la danza de los diablos, que si no metía danza de los diablos, yo creo que no regreso a mi pueblo, porque es una cosa muy marcada de allá, ¿no? Tienes que decirlo, tienes que contarlo, y creo que se siente ese carácter costeño. Claro, y tu cine es precioso, lo conocemos. Estamos muy emocionados por saber qué pasa con No Somos Diablas, cuándo se va a estrenar, en qué proceso está. Mira, ya está en etapa de postproducción. Yo tengo el sueño y el foco de exhibirla pronto. O sea, pronto me refiero a un par de meses, 3 meses, porque ya la piden. Y si el público pide, pues son películas hechas con dinero del Estado. Entonces, pues el mismo se tienen que ver, ¿no? Pronto. Y es muy rescatable lo que mencionas, al final de cuentas es del pueblo para el pueblo, ¿no? De Oaxaca para los oaxaqueños. Eso es impresionante. ¿Dónde te podemos encontrar, tus redes sociales? ¿Dónde podemos ver más de tu trabajo? Por favor. Bueno, mis redes sociales son, Balam Toscano en Instagram, que es mi principal como herramienta de trabajo también, Cimarrón Audiovisual. También estaría increíble que sigan a las compañeras, a Sonia Gregorio, a Montserrat Baltasar, Sanite Rodríguez, Luz Solar, Constanza Moctezuma, Magnolia, Carla Esencio, y a las compañeritas, que son muchas, no las voy a decir a todas, pero también creo que es importante seguir sus chambas. Bueno, sí, ya tenemos tus redes, te vamos a seguir, te agradecemos enormemente que estés en nuestro programa y que también nos invites a ver un tipo de cine pues que no conocemos tanto como propios oaxaqueños.
Sin lugar a dudas, esta película y platicar con Balam Toscano sobre su realización No Somos Diablas es un deleite y por supuesto la invitación está a que el cine oaxaqueño se siga haciendo desde Oaxaca y para los oaxaqueños. Recuerden que en Claqueta impulsamos el talento cinematográfico de las y los directores oaxaqueños que nos han llevado de la Costa Chica hasta Tlahuitoltepec, hasta el Istmo de Tehuantepec y que nos van a seguir mostrando lugares emblemáticos de nuestro estado y que están contando con voces muy contemporáneas. Muchas gracias, Balam, por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y creo que pues sí es importante hacer cine costeño, hecho por afrodescendientes y costeños. Buenísimo. Detrás de cámaras. No Somos Diablas de Balam Toscano nos demuestra que el cine oaxaqueño es muy bello y que la belleza y la nostalgia se pueden encontrar incluso en la misma fiesta. Y en el baile, en todo lo poético que hay en evocar nuestra identidad, a los seres que queremos y a los seres que queremos tener presentes en nuestras vidas. Si quieres contactarnos, síguenos en las redes sociales oficiales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión que están apareciendo en pantalla. Tus comentarios son muy importantes. Recuerden que Claqueta es un espacio en donde hablamos del trabajo audiovisual de las y los directores oaxaqueños que nos están demostrando cómo lo universal se siente muy particular. Porque el cine se vive, se analiza y se siente. Les esperamos en la próxima emisión por la señal de la Cor TV. Aquí en Claqueta.